Que el Señor les bendiga. Estamos contentos una vez más delante de, de Dios y de su congregación, poder entrar a vuestros hogares y especialmente hoy tener la oportunidad de compartir un tema que tiene directamente relación con la temporada que vamos a comenzar. Permítanme, yo les prometí la semana que pasó de que les íbamos a compartir acerca de lo que es el tiempo de la venida del Señor. Entonces, la coyuntura de la fecha tiene mucho que ver con esto. Yo quiero que leamos un texto en Mateo 25. Dice allí, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Ok? Entonces, entrando a esta parte de la palabra, vamos a hacer una oración para que el Señor nos permita entender esta parte. Señor, queremos que tú nos hables, queremos que tú traigas a luz la verdad presente escrita en tu palabra y sobre todo, Señor, permítenos entender la sazón de los tiempos y sobre todo permítenos entender a la luz de tu palabra lo que hoy nos va a traer seguridad, esperanza y fe para lo que tú quieres hacer, Señor. Gracias, usa tu siervo y permíteme ser bendecido. En nombre de Jesucristo. Amén. Ok, cuando hablamos del tema de la segunda venida, hay por ahí muchas posibilidades de discusiones y de alguna manera esto no es un tema que es fácil, por llamarlo así, por la sencilla razón de que hay bastante que revisar a la luz de lo que la palabra de Dios tiene. Pero hay algo que, en conclusión, yo estoy buscando no referirme a una particular postura escatológica, sino más bien quiero ir a un punto medio, a un punto más como un común denominador, llamémosle así, en la que la conclusión más común al respecto nos debe llevar a un acuerdo, a un consenso con la mayoría de la iglesia. Y es justamente el pasaje que hemos leído. En Mateo 25:13 dice, velad pues, porque no sabéis el día y ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ok, aquí hay varias cosas que tienen que conjugarse, ¿no? O sea, una correcta interpretación bíblica, lo que teológicamente se llama exégesis, no debería de sacar los textos fuera del contexto. Como por ejemplo, hay un texto que ha sido sacado fuera del contexto y lanzado a un futuro incierto. O sea, cuando se interpreta la profecía de Daniel, las 70 semanas de Daniel, todas las 69 semanas se interpretan ya cumplidas, pero la semana 70, esa última semana, es lanzada hacia el futuro diciendo que todavía no se ha cumplido. Entonces, eso, por ejemplo, es sacar un texto fuera del contexto. Por lo general, pensamos, porque
se nos ha traído una enseñanza, se nos ha traído una manera de entender las escrituras, pero la persona que hizo la interpretación rompió la regla de sacar el texto fuera del contexto. Entonces, ahí tenemos un pasaje en el que un versículo es lanzado hacia el futuro y ese futuro lamentablemente es incierto porque no han revisado la historia adecuadamente y han visto de que el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas es perfecto, completo y todo momento ha sido bien detallado en la forma como Dios habló y advirtió a su pueblo y cumplió lo que particularmente tiene que ver con ese tiempo. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se saca un texto fuera de contexto. Ahora, estamos hablando de el versículo de Mateo 25:13. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora, esto, cuando vemos el contexto y vemos todas las parábolas que tienen que ver con el tiempo de la venida del Señor, de hecho, lo sustancial, o sea, lo que es concreto en toda la comprensión de todas estas parábolas, más allá de interpretar el tiempo o precisar las épocas, o sea, está hablando de que la venida del Señor va a ser una sorpresa. Y esto a sazón de que todas estas parábolas hablan de que las personas tienen que estar preparadas. Y habla de una preparación en la que hay que guardar un nivel de expectativa de esa venida del Señor, pero sabiendo de que el Señor en el particular va a hacer algo muy, muy especial, como por ejemplo sorprendernos de una manera como Él solamente sabe hacerlo, ¿no? Entonces, ese es el contexto. Ahora, hay muchos que cuando hablan de la venida del Señor están tratando de referirse que la venida del Señor va a ser algo muy visto, y de hecho que en Mateo 24, Mateo habla de que cuando el Señor venga, y esto será visto de una manera contundente. En Hechos, ¿no? Cuando Hechos en la ascensión se habla particularmente del hecho de que el Señor viene, ¿no? O sea, cuando venga, todo ojo lo verá, ¿no? Entonces será visto de tal manera que será un hecho público, manifiesto, y todo ojo lo verá. Estamos en la época en la que todos tienen celulares, todos podrán dar a conocer esto, los medios televisivos, todas las redes sociales, podrá ser lo más adecuado para que literalmente y en forma verídica todo ojo vea la venida del Señor. O sea, se habla de cómo será, inclusive, y aquí es donde tenemos que revisar un poco más los pasajes. Por ejemplo, cuando vamos a Tesalonicenses, ¿no? Cuando hablamos muchas veces usamos
el pasaje para consolar a las personas que han perdido un ser querido, ¿no? Y en Tesalonicenses habla de la venida del Señor. Primera Tesalonicenses 4:13, y permítanme mencionarlo aquí textualmente. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, ¿no?, a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ok, entonces, el centro, la temática aquí mencionada está introduciendo el hecho de una consolación para aquellos que pueden haber perdido, estar tristes por algún pariente que partió, ¿no?, que ya está en la presencia del Señor, ¿no? Porque el pasaje está hablando literalmente de la venida del Señor. Pero hay algunas claves interesantes, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que venga, ¿no? Aquí Tesalonicenses 4:16, ¿no?, habla de una trompeta de Dios, y cuando hablamos de la trompeta de Dios, estamos hablando de un hecho en el que se está sonando un shofar. O sea, tenemos que hablar del contexto en el que fue escrito todo esto. O sea, no olvidemos que el apóstol Pablo era hebreo. Como dicen, era fariseo de fariseos, o sea, hebreo, era un hombre involucrado en el texto bíblico. No, o sea, su pensamiento no era el pensamiento griego. No está hablando de conceptos griegos, él está hablando de conceptos hebreos. Y el tema es que Pablo primero era hebreo para luego ser ciudadano romano, en el cual él podía usar el latín y el griego para expresarse. Pero él usaba perfectamente y entendía perfectamente el hebreo de la época. El hecho es que su formación, en su estructura mental, su manera de pensar, fue rabínica, o sea, él era hebreo. Entonces, cuando nosotros queremos entender el pensamiento de Pablo, ¿no?, entonces necesitamos darnos cuenta que Pablo tiene el pensamiento rabínico. Y el pensamiento rabínico está viendo en Pablo, o sea, Pablo era rabino, entonces él era fariseo, de fariseos, o sea, educado a los pies de Gamaliel, uno de los mejores educadores de su época. O sea, un hombre muy respetado de su época, hebreo, y en la mente hebrea que él tiene, él no está pensando en una trompeta romana. Me dejo entender.
Él está pensando en una shofar. La shofar que se usa, ¿no? Está refiriéndose a la shofar que se usa en el contexto del año nuevo. Entonces, esta shofar es pequeñita en comparación a la shofar. Esta shofar tiene 80 centímetros, quizás 85 centímetros. Pero la shofar que en el año nuevo los hebreos tocan, es una shofar que tiene definitivamente, tiene más de 1,20 m, algunos shofares tenían metro y medio. Es una shofar grande en la terminología hebrea, la shofar magol. El shofar es sonado en el particular de las fiestas de las trompetas. Entonces, cuando estamos hablando de la fiesta de las trompetas, estamos hablando de la fiesta que marca el año nuevo hebreo, el año nuevo bíblico, el año nuevo que Dios marcó con las estaciones, especialmente porque es un calendario lunar. Ahora, para que no se confundan, el pueblo hebreo tenía un cambio de año y empezaron a contar algunos los años cuando ellos salieron de Egipto. De manera que ellos decían que había un cambio de época, un cambio de era, cuando salieron de Egipto y empezaron a contar ahí, y ellos tenían una celebración de un año nuevo en la fiesta de la Pascua. Ahora, no estamos hablando de ese año nuevo, porque muchos hebreos pueden festejar su año nuevo ahí. Tampoco estamos hablando del año nuevo lunar chino, que no tiene nada que ver con Medio Oriente bíblico. Estamos hablando del año nuevo en la tradición rabínica, en el año nuevo que marca y se contabiliza desde lo que ellos dicen que es la creación. Ok, entonces el año nuevo es marcado por la fiesta de las trompetas. Entonces aquí es donde es interesante entender esta clave, ¿no? Cuando hablamos de este pasaje, ¿no?, de Tesalonicenses 4:16, en donde aquí tenemos, ¿no?, la aseveración de la trompeta de Dios, ¿no? Esta aseveración está refiriéndose a una shofar, la shofar del año nuevo. Es cuando la luna nueva ha dejado de ver un rayito del creciente. Por eso, aquí hay un tema interesante. Los días y las noches no siempre concuerdan con la luna llena, porque un año la luna llena puede ser de noche o otro año puede ser de día. Y el creciente después de la luna nueva puede ser de noche o puede ser de día. De manera que eso es importante. Entremos al contexto
del pueblo de Dios, el contexto que dice el texto anterior que leímos en Mateo. Dice el día y la hora, nadie lo sabe, ¿ok? Eso es importante. En el tiempo del Señor, el día y la hora del comienzo del año no podía saberlo nadie. Es más, cuando hablamos de 1 Tesalonicenses 4:16, ese día que se está tocando la trompeta, ese día va a tocarse la trompeta en un tiempo de sorpresa, porque nadie podía saber en qué momento empezaba el año nuevo. Entonces, fíjense, si para nosotros ya en esta época, no, también nos es confuso cuándo comienza el año, y pese que en la Edad Media, en el 1500, el pueblo judío trató de armonizar el calendario hebreo con el calendario solar, que es el gregoriano, el que usamos habitualmente todos los días, calendario solar. Trataron de armonizarlo, pero les salió un problema y es un asunto matemático. Entonces, el tema es que aún con toda esa búsqueda de armonizar y tratar de entender, llegamos siempre a la sorpresa de que hay veces que el año nuevo bíblico, el año nuevo, el calendario lunar bíblico, está al comienzo de septiembre y otras veces a finales de septiembre. Un montón de veces ha pasado que inclusive ha entrado casi a los días, a los primeros días de octubre. ¿Por qué? Porque no hay concordancia con los días y el calendario solar. En cambio, el calendario lunar tiene otra secuencia. Entonces, yo creo que ahora les aburriría si les trato de explicar el tema matemático. De hecho, que el año solar tiene 365 días y varias horas, mientras que el lunar tiene 360. Entonces, aquí es donde si en este tiempo para muchos es difícil entender cuándo comienza el año, el cuarto creciente después de la luna nueva, o sea que ya da comienzo al año, está corriendo el año, ya es difícil verlo. En el tiempo del Señor era más difícil porque no habían los relojes atómicos, no habían los observatorios atómicos, no tenían la aplicación en el celular para ver las fases de la luna, no tenían su calendario bíblico lunar que le podía decir en qué momento empezaba el año nuevo. Ok, el tema es sencillo. En esa época, los sacerdotes que tenían los shofars, ellos estaban observando y observaban varios días, observaban la luna que llegaba el menguante era observado, y cuando ya había dejado de verse la luna, ellos estaban listos para tocar la shofar cuando empiece un rayito de la luna a dejarse ver, porque eso significaba que había comenzado el año. Entonces tocaban los shofares, el primero que veía el rayito, una pequeña luz, tocaba el shofar, y le seguían todos los demás que veían, porque la observación no era solo en Jerusalén, era en todo el pueblo, donde estaba todo el pueblo, todas las tribus de Israel estaban esparcidas en todo el pueblo
estaba allí, todo el pueblo hebreo estaba esparcido. Allí estaban los sacerdotes con sus shofares y se escuchaba una fiesta de shofares. O sea, era una fiesta porque todos los que tocaban el shofar, y el resto de los sacerdotes agarraban sus shofares y en el pueblo tocaban sus shofares y hacían fiesta porque ya había empezado el año nuevo. El día y la hora nadie lo podía saber. No había un cálculo matemático. Podía ser de día, podía ser al amanecer, podía ser al anochecer, podía ser al mediodía, a la medianoche. No había una precisión en esto, porque ahí está el problema. La rotación del Sol es diferente a la Luna y no hay concordancia. O sea, no hay una ¿cómo se dice? Una paridad matemática en las vueltas. O sea, el siguiente año no es en el mismo momento. Entonces, eso es lo que está siendo enfatizado en el pasaje de Mateo que hemos visto, Mateo 25:13, en el que dice literalmente: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Por eso, nadie va a poder saber el día y la hora. Ahora sabemos que esto básicamente está referido a la fiesta de las trompetas. ¿Por qué? Porque por alguna razón el Señor ha querido que nosotros sepamos, ¿no?, que esto sencillamente será aquí, en el día en el que el Señor, cuando viene, ¿no?, y con trompeta de Dios, con la trompeta del Señor, ese shofar magol, se anuncie el año nuevo. Ahora, yo he enseñado ya hace un tiempo las fiestas de Dios. Hay 3 fiestas. La Biblia nos enseña que hay 3 fiestas en el año, que son 3 fiestas que se van a celebrar perpetuamente. La primera es la fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura. En esa fecha nosotros recordamos lo que Jesús hizo en la cruz. Damos gracias porque el Señor tuvo 3 días de una tremenda lucha para lograr la salvación de nosotros, y triunfó en la cruz, y el Señor cargó nuestras iniquidades, las llevó fuera, cubrió nuestras impurezas, que son pecados y rebeliones, y tomó el botín. Todos los justos que habían muerto antes se los llevó al tercer cielo, y desde entonces quienes ya pasan a la presencia del Señor, quienes tienen que dormir, o sea que han muerto siendo cristianos, van de frente al tercer cielo. Los que no son cristianos van al Seol y esperan hasta que pase todo el tiempo necesario hasta el juicio final. Y eso es algo que pasó en esa fiesta. O sea, cuando llega la fiesta de los panes y levaduras, para nosotros los cristianos es una fiesta de la redención de Dios. O sea, la cruz, lo que Jesús hizo por nosotros, eso fue lo glorioso. La segunda fiesta bíblica es la fiesta de Pentecostés. O sea, 50 días después de la Pascua, es una fiesta en la que hay, se llama la fiesta de la primicia de las cosechas.
no es una fiesta en donde traían primicias, sino más bien es en donde se marca el comienzo de las cosechas. Esa fiesta del Pentecostés, para nosotros, la iglesia, significa festejar el comienzo de la iglesia, porque fue cuando la promesa del Padre se cumple y es soltado el Espíritu Santo y viene como lenguas como de fuego, como un viento recio, y abraza a 120 que están en el aposento alto, y ellos comienzan con ese fuego santo, y ese fuego santo da comienzo de la iglesia de Cristo, y por lo tanto, desde entonces, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, está en la iglesia, y es lo que al presente detiene todo el mover de la iniquidad, o sea, el misterio de la iniquidad. El Espíritu Santo que está presente y está deteniendo, porque fíjense, en todo el globo la iglesia está presente, y la iglesia es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios con nosotros y está con todo, y el globo entero está como dice, llenándose del Espíritu Santo, y está deteniendo el misterio de la iniquidad, está deteniendo todo el poder de la iniquidad, de desatarse de muchas formas. ¿Okay? En donde la iglesia es dormida, en donde la iglesia es adormecida, en donde las personas de la iglesia se alejan, y hay adormecimiento y tinieblas, es allí donde se ha desatado tinieblas y columnas de iniquidad. Entonces, en todo el tiempo de la iglesia, ha habido épocas donde el oscurantismo ha estado venciendo y adormeciendo la iglesia, pero donde la iglesia se ha puesto fuerte y se ha levantado llena de Dios, la iniquidad ha tenido que ir para atrás. Entonces, por ejemplo, aquí en el Perú hoy, en estos tiempos, lo que la iglesia necesita es llenarse de Dios, y dejar que esa llenura de Dios detenga el misterio de iniquidad en todo lo que significa el avance de pensamientos o modelos de pensamientos y políticas y paganismo que está metido con pensamientos ajenos a los conceptos y los cánones bíblicos, y pensamientos y doctrinas de enseñanza radical y de violencia. Todo eso puede ser detenido, como en alguna vez la iglesia se puso a orar y se frenó todo el terrorismo en el Perú. Ok, este es el tiempo en donde la iglesia tiene que buscar que esa presencia del Espíritu Santo que se inició en Pentecostés sea la que se haga cargo, ¿no? Entonces, recapitulamos. Primera fiesta, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, pero es la fiesta en donde Jesús llevó a cabo la redención. La segunda fiesta, Pentecostés, que aunque era primicia de la cosecha, o sea, cuando empieza la temporada de cosecha, en realidad era temporada de cosecha de almas, porque la iglesia comienza con una cosecha de 8,000 almas, de 8,000 personas, 8,000 judíos que vivían en la diáspora, vivían en otros países, y ellos son los que llevaron el fuego de la presencia de Dios a sus regiones, y así es como la iglesia de Cristo se expandió tan intensamente en el comienzo de la iglesia, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta segunda fiesta, que es la venida del Espíritu Santo y es la fiesta de la iglesia. Y la tercera fiesta
¿no? Que se llama Tabernáculos, es una fiesta que tiene tres partes. Y ahorita no les quiero contar que la primera fiesta, la segunda, también cada una tiene tres partes, pero esta, la fiesta de Tabernáculos, comienza con el Año Nuevo, con el sonar de los chofares. O sea, se le llama fiesta de chofares porque en todo el pueblo hebreo sonaban todos los chofares para dar comienzo al Año Nuevo, y eso se llama fiesta de chofares. O sea, era un, como dice, tumultuoso sonido de chofares. Yo me acuerdo en Estados Unidos, hay videos, si quieren buscar en YouTube, busquen el 7 del 7 del 2007, una fiesta de chofares en ese particular día. Se marcó una época, hicieron un evento donde todos los que asistieron llevaron chofares y se escuchaba chofares en todo un estadio, y era una fiesta de chofares. Y más o menos para tener idea cómo en todo un país los chofares sonaban, ¿no? Entonces, acuérdense ustedes que en Año Nuevo hay varios distritos que revientan cohetes. Ok, hagamos la cosa no con cohetes, pero sí con chofares, que se escuchen chofares en todo Lima, algo así más o menos para poder ilustrarnos. Sucedía en todo Israel. Entonces, ese es el comienzo de la fiesta de tabernáculos. A la siguiente semana estaba la fiesta del Día del Perdón. O sea, es un día en el que tenían que perdonar sí o sí. O sea, no podías comenzar el año si no perdonabas. O sea, tenías que hacer borrón y cuenta nueva con los que tenías que perdonar, y tenías que pedir perdón, tenías que arreglar tus cuentas. O sea, es el día del perdón, sí o sí perdonar o ser perdonado. Entonces, esto es importante, ¿no? Qué interesante que hay un anuncio, que es el día de los chofares, la fiesta de los chofares, que es un día, y el día del perdón la siguiente semana, y la siguiente semana empieza el periodo de tabernáculos. O sea, la fiesta propiamente dicha, en donde se traía a Dios una ofrenda por todas las cosechas que habían recibido. Fíjense, las cosechas empezaron en Pentecostés y terminaron en septiembre aproximadamente, ¿no? Entonces, todo ese periodo, ¿no? Esos meses de cosecha han sido meses de bendición, y es allí donde en tabernáculos se traía ofrendas de todas las cosechas. Ahí venían las primicias de las cosechas y toda el diezmo de todas las cosechas lo traían, y establecían el comienzo de un año muy bendecido. Comenzaba un tiempo con una provisión de bendición. Ahora, ahí está la tremenda bendición, ¿no? Yo creo que cuando entramos a esta comprensión, nosotros nos damos cuenta que la iglesia, o sea, para la iglesia de Cristo, no es tener una expectación de una fiesta para festejarla como el pueblo judío, porque el pueblo judío tiene sus tradiciones. Y es más, actualmente el pueblo judío se ha convertido en una religión diferente. Y yo podría demostrarlo a través de muchas formas. Pronto quiero sacar a la luz un libro en donde hablo sobre eso, ¿no? Sobre el hecho de que hay un distanciamiento de la comprensión real de lo que es toda la tradición, ¿no? O sea, el judaísmo no es lo que Jesús tenía como fe, como religión, ¿no? Algunos dicen que Jesús fue judío
y él festejaba todas las fiestas judías. Ok, una cosa es que en nuestro léxico hablemos de cosas judías para referirnos al pueblo hebreo, y otra cosa es referirnos a la religión judía, porque la religión judía, así sea ortodoxa o la progresista, libre, liberal, no, es una religión totalmente diferente. No es la que tenía el pueblo hebreo. O sea, la fe de Israel es la que tenían los profetas. Es lo que pasó hasta antes de la deportación, hasta antes de los 400 años de silencio de profecía de Dios. O sea, la fe de Israel es lo que muy pocos tenían cuando el Señor vino. Y el Señor reconocía a los auténticos israelitas cuando veía en ellos la fe de Israel. Pero el Señor vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Eso lo dice el apóstol Juan en el Evangelio de Juan, ¿no? Que el Señor vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Y lo suyo, ¿qué cosa era? Era traer una reforma para que su pueblo pueda creer, pero no lo recibieron. Por eso que aquí estamos hablando no de cosas judías, estamos hablando de cosas hebreas, cosas bíblicas que sí recibimos nosotros, los que hemos creído en el mensaje de Cristo y la enseñanza de Cristo. Lo que es la enseñanza del camino es la enseñanza hebrea. Y esto yo no me estoy refiriendo a lo que básicamente es la tradición y los rituales judíos, porque no me estoy refiriendo a eso. Eso tiene que ver con la religión judía actual. Me estoy refiriendo a lo que es bíblico y es lo que la iglesia puede darse cuenta a la luz de lo que el Señor trae como revelación para su pueblo, que es la iglesia. Esto es muy importante. O sea, la fiesta de tabernáculos nos enseña, ¿no?, que nosotros entramos a un tiempo nuevo, a un año nuevo. Ok, el Señor dice que cuando Él venga, el Señor mismo, ¿no?, con voz de mando, con voz de arcángel y con la shofar de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, ¿no?, juntamente, ¿no?, con ellos a las nubes para recibir al Señor en el aire, y así, ¿no?, estaremos siempre con el Señor. O sea, estamos hablando de un día que el Señor viene, que el día y la hora nadie lo sabe, va a ser sorpresivo. Pero para eso es que en Mateo 25 nos advierte con muchas parábolas que tenemos que andar preparados. Estemos preparados, estemos listos, porque el Señor viene. Ahora sí nos ha dejado una señal, será con shofar. Eso significa que será un año nuevo. Entonces, la expectativa de la iglesia es: ¿será su venida en este año nuevo que viene, el 7 de septiembre? Estamos hablando de este año, 2021. El 7 de septiembre se supone que empieza el año nuevo bíblico, el año nuevo lunar. Algunos le llaman el año nuevo judío, pero ellos no tienen patrimonio de esto. Esto es para que en la simiente de Abraham todas las naciones sean benditos. Entonces, si este 7 es el año nuevo, será nuestra pregunta: ¿este año nuevo el Señor viene? Entonces la iglesia tiene que tener una expectativa. La iglesia tiene que guardar, tiene que hacer, como dice, hacer vigilia, esperar. Si la venida del Señor es este 7, pues aguarde la venida del Señor. Y si es este 7, gloria a Dios. Porque va a ocurrir lo que dice literalmente ahí
en, en 1 Tesalonicenses 4:16. Va a suceder literal como lo dice ahí. No va a suceder de una manera diferente. ¿Por qué? Porque será así. Ahora, hay una cosa interesante en todo en todo este paquete de revelación de Dios. Cuando estudiamos detalladamente, bíblicamente, y usamos la Biblia para entender la Biblia, cuando nació Jesús, el Señor Jesucristo nació en una fiesta de trompetas, en el periodo en el que está allí, ¿no? En el periodo que está tabernáculos. Es más, cuando el Señor nació, Él nació en una azúcar. ¿Qué es una azúcar? Es un tabernáculo, una carpa. El Señor no nació en un pesebre. Se ha traducido pesebre porque, no sé yo, hay un desconocimiento muy grande de las cosas hebreas. Miren, si el Señor vino a esta tierra a cumplir con toda la ley, y la cumplió y no la rompió, fue el único hombre que cumplió literalmente toda la ley, significa que él no iba a estar en un lugar que no era limpio, puro. O sea, no iba a estar en un lugar que no era kosher. Un pesebre no es puro, no es un lugar puro. Un pesebre es un lugar impuro. No puede nacer un niño en un pesebre. Tiene que nacer un niño en un lugar puro, limpio. Más si era un perfecto hebreo, un israelita, como él, no podía nacer en un pesebre. Tenía que haber nacido en un lugar puro. Entonces, es por eso que podemos entender que él nació en una suca, en una carpa, en un tabernáculo. Ahora fíjense, otra cosa interesante. Pablo, el apóstol Pablo, ¿se acuerdan que él, cuando estudiábamos su vida, nos damos cuenta que él fabricaba carpas, dicen las traducciones bíblicas, él fabricaba sucas, o sea, sucas, tabernáculos, carpas, él era fabricante de tabernáculos. La fiesta en la que él hacía sus ganancias, o sea, donde él era más llamado, donde tenía utilidades para poder desarrollar su vida en el resto del año, era justo tabernáculos, porque tenía que fabricar muchas sucas y lo contrataban para hacer sucas, carpas. Él era fabricante de carpas y era en estas fechas de tabernáculos en las que él preparaba sucas, las armaba y las vendía. O sea, todo el pueblo salía y vivía en tabernáculos, porque era la tradición hebrea, tradición de ellos, porque durante el Éxodo vivieron 40 años en carpas. Por esa razón, durante el periodo de tabernáculos, ellos vivían un periodo de tiempo, casi un mes, algunos vivían un mes por ahí, en sucas. Algunos esperaban el año nuevo ya en sucas. Y esperaban la fiesta, porque la fiesta es toda. Desde la fiesta de trompetas hasta el último día de tabernáculos, todo eso es la fiesta de tabernáculos, es una sola fiesta. Y esa fiesta la recibían el año nuevo en sus sucas, en sus carpas, y ellos vivían afuera. Y esto es interesante, ¿no? Yo les digo, el apóstol Pablo hacía buenas utilidades porque era un perito constructor de carpas, ¿no? Entonces, eso me llamó la atención mucho. Yo
hace un tiempo, cuando yo era estudiante del seminario, yo hacía bolsas de dormir, pero alguien me preguntó si yo podía reparar algunas carpas y la misión alemana de un colegio Gutenberg tenían carpas que estaban deterioradas y tenía que repararlas y me encargaron. Y yo me convertí en un constructor de carpas. Por una temporada reconstruí unas carpas que necesitaban atención y en ese tiempo yo me imaginaba lo que significaba el apóstol Pablo construir carpas, ¿no? Construir sucas. Pero qué curioso, ¿no? Que el Señor Jesús nació en una suca, una carpa. Y esto es tremendo. ¿Por qué? Porque nació en Año Nuevo, en Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah nació el Señor Jesús. Ahora, voy a añadir algo más en el tema de descubrir, o sea, revelar las cosas. Todos los grandes hombres de Dios, estamos hablando se habla del mismo Adán, de Noé, de Enoc, se habla de Abraham, se habla de Isaac, Jacob, se habla del profeta Samuel, del rey David, de Salomón, nacieron en Rosh Hashanah, o sea, en fiesta de trompetas. Esto es interesante, porque los grandes movimientos de Dios siempre se dieron en fiestas. En una de las tres fiestas siempre hay marcas. Cuando tú estudias cuándo nació Jesús, te vas a dar cuenta que la revelación del nacimiento de Juan el Bautista es en la fiesta de la Pascua. Es fiesta de Pentecostés, en el día central. Entonces, qué curioso, ¿no? O sea, hay fiestas que marcan, pero de ahí Jesús nace en Rosh Hashanah. Entonces, ¿por qué al Señor le ha placido siempre hacer las grandes ocasiones, los grandes movimientos de Dios? Están ligados a las más importantes fiestas y los hombres más importantes del pueblo hebreo nacieron en Rosh Hashanah. Entonces, esto debe ser revelador. O sea, este 7, el martes 7, ¿será la venida del Señor? ¿Por qué? Porque es el día de su cumpleaños. Es el día que el Señor le place en usar para hacer grandes movimientos. Ok, vendrá el Señor. ¿Estamos preparados como lo dice Mateo? Mateo dice el día y la hora, nadie lo sabe, pero ya les he hablado del contexto. Todas las parábolas hablan de si estamos o no preparados, que tenemos que estar preparados. Eso es lo que nos están diciendo en forma literal, entre líneas y en voz alta. Prepárate. Entonces, yo creo que esto es muy importante para ti como iglesia, ¿no? Para mí, para ti como iglesia. Necesitamos nosotros estar preparados para que el Señor nos pueda decir, está bien, yo vengo. Ok, este es 7. Si no viene el 7, pues festejamos igual el cumpleaños de Cristo. Y entramos a un nuevo año, con un día de perdón. Vamos a perdonar a mucha gente. Tú que eres rencoroso, tienes que perdonar. Tú que eres rencorosa, tienes que perdonar. Tú que estás
teniendo resentimiento, pues vas a tener que entregarlos a la cruz y perdonar, sí o sí. No puedes entregar a un año nuevo libre, verdaderamente libre, si tú no perdonas. Y cuando entras al año nuevo, festéjalo con el Señor, dale gloria a Dios, ríndele a Dios toda la bendición. Si en el año has retenido de la bendición de Dios y tú no le has dado honra a Dios, trae toda esa honra y entrégasela a Dios. Es la temporada de comenzar un año nuevo. Un año nuevo no puedes comenzar de una manera diferente. Tienes que comenzar con todo lo que significa entrar un año nuevo de bendición. ¿Por qué? Porque va a ser un año mejor que el anterior. Yo creo que estamos entendiendo, ¿verdad? Yo creo que tú eres parte del plan de Dios para que Dios haga algo muy especial en tu familia, en tu hogar, en tu entorno, con tus familiares, con tus vecinos. Dios quiere usarte a ti. Deja que la gloria de Dios llene tu vida y sé parte de un pueblo que está expectante de guardar esos estatutos perpetuos, esas fiestas que perpetuamente se van a celebrar por la eternidad. Dios quiere bendecirte, mi hermano. Dios quiere hacer de ti un instrumento. Mi hermana, Dios quiere hacerte de ti un instrumento. Quiere que ustedes sepan cómo hijos también tienen privilegios, pero también tienen algunas responsabilidades. Entréguenle a Dios toda su vida, todo su corazón, todo su ser. Adórenle completamente y cada fiesta en el año va a marcar una especial ocasión de mostrarle amor a Dios. Ok, ora conmigo, dile: Señor Jesús, te pido que me ayudes a festejar el año nuevo que comienza. Si vas a venir el 7, Señor, prepárame. Perdona mis pecados, perdona mis rebeliones, perdona mis iniquidades. Límpiame, Señor, y dame la oportunidad de entrar preparado a ese nuevo periodo cuando tú vienes. Pero si este 7 no es tu venida, permíteme entrar un año nuevo perdonando y gozándome contigo, entregándote todo lo que tengo que entregarte, no solamente mi mente, mi corazón, mi vida, mis pensamientos, sino también entregarte mi tiempo, entregarte, Señor, como buen mayordomo, mis decisiones y todos los recursos que tú me has dado. Ser mayordomo de ti significa entregarte a ti lo que es tuyo, Señor. Tu gloria y tu poder se manifieste en mi vida, en el nombre de Jesús. Ok, si tú has orado de esa misma manera, busca un momento en casa en el que doblas tus rodillas y haces una oración más profunda que esta. Y disponte a Dios a que Él te use tremendamente en todo lo que viene. Si es que el Señor no viene este 7, el Señor va a bendecir tu vida, a hacer algo muy especial. Amén. Dios tiene algo especial para ti, así como para mí y para todos. Dios tiene un propósito para tu vida. Que el Señor esta semana resplandezca su rostro sobre ti, que haga que esa bendición de Dios sea mucho mayor de la que tú puedes pensar o esperar. Que el Señor
te bendiga de tal forma de que hayes gracia delante de muchas personas, porque su rostro del Señor está sobre ti. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Hasta pronto.